Hola compañeros, mi nombre es Ana Saraí y pertenezco al Campus 4, soy de la generación 3 y mi facilitador es el profesor José Luis Reyes Barragán. Les presento mi actividad número 2 de la semana 1 correspondiente al módulo 14 de nombre Materia Organizada. Para esto primero tenemos que entender que la materia tiene niveles de organización, que aquí los tenemos representados en esta imagen de una manera general y que de estos podemos agruparlos en 3 secciones que vendrían siendo los químicos, los biológicos y los ecológicos. Para realizar la actividad trabajaremos solamente en el grupo de los químicos. En este grupo encontraremos las partículas fundamentales, estas serían el primer nivel. Estas partículas se clasifican en dos, las de quarks, que son las que tenemos en la parte de arriba, y las de leptones, que son las de abajo. Las primeras, que son las que tenemos, como dije, en la parte de arriba, al unirse forman los neutrones y protones. Y los leptones, que son los de abajo, al reunirse formarán los electrones. En el segundo nivel tenemos las partículas subatómicas y estas están integradas por el neutrón, el electrón y el protón, que al unirse darán lugar a un átomo. Aquí el átomo formará parte del tercer nivel. Y en el cuarto nivel se encontrarán las moléculas, que es la agrupación definida y ordenada de los átomos. En este caso tenemos la molécula del peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, que este es un compuesto inorgánico, ya que no tiene carbono en su composición. En la actividad nos pedían que hiciéramos una maqueta y esa pintura de maqueta, ¿sí? Les voy a platicar un poquito de lo que viene siendo el oxígeno de hidrógeno. ¿Sí? Este es un compuesto que está formado por 2 moléculas de oxígeno y 2 hidrógeno. Normalmente también se le conoce como agua oxigenada. Sus características son de un líquido altamente polar. Esto quiere decir que cuando está enlazado por estas 2 moléculas está como muy ligado, es muy difícil separarlo. Es una característica también que tiene este compuesto es que es un poderoso oxidante y que si entra en contacto con algunos metales como el cobre o la plata. A temperatura ambiente es un líquido incoloro con olor penetrante y sabor amargo. Es muy inestable si dejamos una botella abierta con agua oxigenada. Por mucho tiempo se irá descomponiendo lentamente y encontraremos en un dado tiempo determinado el envase vacío. Un uso muy efectivo que se le puede dar al agua oxigenada es que remueve los restos de sangre de la ropa y la piel y casualmente también sirve para blanquear los dientes. Bueno, esa sería mi actividad de nombre Materia Organizada y nomás como para ya dar como terminado el video, yo hice esto que viene siendo cómo viene organizada la materia en una sola imagen. Aquí podemos ver cómo viene desde el átomo, el núcleo, el protón y el quark, que al unirse forman la molécula. Y puse este dibujito de unas matrioshkas, que viene siendo unas muñequitas rusas, y su figura que viene como muy representado a lo que viene siendo la tarea, que viene siendo como que de lo más chiquito a lo más grande y viceversa.